Qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a 106.9 FM. Estamos en la entrevista de A Primera Vista. Estamos en nuestra revista matutina, acompañándoles a todos ustedes en esta transmisión. Inmenso el gusto en este inicio de semana, donde los santanecos están felices. Quedó campeón el Club Deportivo FAS. Se lo ganó ayer en una batalla campal literal que hubo previo al juego y después también se tuvo la celebración. Así que sea felicitado Club Deportivo FAS. 11 años de no ser campeones. No importa, el Marte tiene más de 30 y no hay problema. Soy Francisco Gómez, les doy la bienvenida. Tengo el gusto que hoy nos acompaña alguien que es muy estimado en 106.9 FM. El doctor Rubén Zamora está con nosotros. Qué gusto grande, doctor, que nos reencontremos acá después de mucho tiempo de no venir por acá. Bienvenido. Bueno, yo también me siento muy contento, Francisco, por estar en esta entrevista y quiero empezar saludando a todas las personas que nos están escuchando este día lunes. Es un placer. Qué gusto, doctor, que esté con nosotros. Bueno, de lo último que se conoció de usted como diplomático, estando como embajador en Washington, que ser embajador en Washington no es una cosa cualquiera. Hay muchas representaciones que se tiene realmente para El Salvador, en los Estados Unidos, en este momento. ¿Esto le da a usted o lo deja a usted como una voz autorizada para poder opinar sobre estos temas? ¿Cuál es la verdadera relación que se hace ahí y también cómo es entre países diplomáticamente que se entienden? Y hemos conocido en los últimos días que Jen Mains regresa a El Salvador como embajadora interina. No sé por qué aclaran eso o cómo es el... Mire, eso es una cosa muy interesante porque la venida de la señora Mains al país tiene dos lecturas distintas. En primer lugar, ella es embajadora. Esto es tradicional dentro de la diplomacia, que si usted ha sido o si ella ha sido embajadora previamente, continúan con el título. Eso es como carrera. Como carrera y se le llama embajadores. A mí, por ejemplo, aquí nadie me dice embajador Zamora, gracias a Dios. Pero cuando salgo, por ejemplo, en Washington o en Europa, siempre me ponen embajador Zamora. Porque el título de embajador se conserva, te pase lo que te pase, aunque no estés trabajando como ya con servicio exterior. Eso es lo primero que hay que tener. Ella hay que llamarla embajadora, pero ella no es embajadora. Su función aquí, tampoco no hay embajador secundario o viceembajador, eso no existe en diplomacia. En la diplomacia es el embajador y luego el siguiente cargo es encargado de negocios, que eso todas las embajadas lo tienen. ¿Por qué? Porque el embajador sale y el embajador tiene que estar firmando. Vieras cuántas cosas nos toca firmar cuando yo era embajador, ¿verdad? ¿Qué permiso aquí? ¿Qué cosa de esto? ¿Qué lo otro? Entonces está dentro del servicio diplomático del país que uno está visitando ya considerado quién es el encargado de negocios, que automáticamente es el segundo de la embajada. Eso es lo normal. El caso con la embajadora Meses es que ella viene como encargada de negocios. ¿Por qué? Y aquí es donde viene la lectura que tenemos que tener de esto. En primer lugar, porque para que Estados Unidos mande un embajador tiene que aprobarlo el Senado. Y a veces eso toma meses, ¿ya? Y parece que Estados Unidos lo que quiere es tener una persona del nivel de esta señora, que además ya ha sido embajadora de El Salvador, en este momento. Eso es lo primero. Segundo que hay que tener en cuenta es que el hecho de no poner embajador, que a ella la tendría que poner normalmente, puesto que ella ya ha sido embajadora aquí, ¿verdad? Pero no la pone como embajadora, sino como encargada de negocios. ¿Qué significa esto? Que no tiene que ir a presentar credenciales ante el presidente de la República.
¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno de Biden sobre esto? De no mandar a una embajador con título de embajador, que es lo normal y que es lo que todos esperaríamos, sino con el título de encargada de negocios. Bueno, primero que no tiene que pasar a veces el calvario que es mandar a una embajadora que se lo apruebe el Senado, pero segundo, es una señal al gobierno de El Salvador, diciéndole, mire, con usted no se puede trabajar. Entonces no le mando al que le debería de mandar, sino al de abajo. ¿Ya? Eso es simple. Y tercero, es que el encargado de negocios en su función, cuando está haciéndolo, tiene que estar muy vinculado al Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque no es el embajador. ¿Ya? Y en este sentido, entonces, esto significa que el Departamento de Estado va a tener sobre nuestra política un ojo mucho más estrecho que lo que normalmente se tiene. A los embajadores, a mí, por ejemplo, me llamó el presidente y el ministro y me dijeron, mira, te vas para Washington y entonces vas a tener primera, segunda, tercera prioridad. Y yo iba a trabajar sobre eso, porque eso es el embajador, por eso se llama embajador. ¿Por qué? Porque lo manda alguien a representar a alguien, que es el gobierno de El Salvador, en un país extranjero. Entonces, todo esto, por eso le digo que hay dos lecturas, ¿verdad? Porque por un lado nos mandan a una persona que históricamente tiene un desarrollo muy fuerte en el campo diplomático y que conoce El Salvador porque ya vivió aquí, ¿ya? Pero segundo, le está mandando también un mensaje al gobierno del presidente Bukele, porque es lo que ha mandado ese embajador. Lo que tenemos en Washington, pues esta señora que está allí es la embajadora y le está diciendo, ojo, con usted no estamos bien. Eso es lo que yo interpreto, pues, desde el punto de vista diplomático, ¿no? El caso este, que es raro, ¿no? Porque normalmente, como le digo, el segundo de la embajada es el que está registrado como encargado de negocios. Y aquí se cambia. Bueno, eso sería. Doctor, ahora que Jane Mains, hoy vámonos mejor a la lectura o el análisis, de que sea alguien que ya estuvo en El Salvador, que ya conoce lo previo a Nayib Bukele, cómo se estaba confabulando, y conoce también a Nayib Bukele como político, digamos. Mire, lo que yo, emitir juicios sin saber exactamente cuáles son los mandatos que trae la Menes, ¿verdad? Menes se pronuncia, ¿verdad? Porque yo tengo a veces problemas con los nombres en inglés de pronunciarlo, a pesar de que hablo. Pero nombres me equivoco siempre. Pero en todo caso, la embajadora, y yo le voy a llamar siempre embajadora, aunque como ya lo expliqué, no tiene el cargo de embajadora aquí, ¿ya? Pero en ese sentido, lo que podemos sí decir es, bueno, ¿cómo fue su presencia en El Salvador anteriormente? ¿Ya? Sí. Es primera pregunta. Y fue muy interesante esta señora. Yo no estaba, ¿verdad? Pero me he puesto a leerlo, pues, y a estudiarlo, ¿verdad? Y es una persona que trabajó enormemente con las organizaciones de sociedad civil. Normalmente los embajadores se dedican a hablar con el gobierno, porque están acreditados ante el gobierno y son sumamente cuidadosos de no meterse a trabajar como quien dice, con la sociedad civil, que es tan heterogénea. Esta señora tuvo esa importancia, ¿ah? Y creo que es de los pioneros que empezamos a ver desde hace ya algunos años, desde la época de ella, de los embajadores, al menos de Estados Unidos, y la cooperación de Estados Unidos, que empezó a orientarse a las organizaciones de sociedad civil, ¿ya? ¿Por qué? Porque históricamente los gobiernos hacían, pues, su cooperación, dijéramos, no reembolsable, o sea, la que no se paga, ¿verdad? Eso con cosas del gobierno nada más. Y ahora hay una tendencia a nivel internacional, no solo aquí, ¿verdad?, de incorporar a la sociedad civil
dentro de dijéramos, su programa de cooperación no renovable. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso del parque que hay, ¿cómo se llama? Que queda sobre la Roosevelt, ¿verdad? Que lo han rehecho completamente. Cuscatlán. El Cuscatlán, exacto. Eso se ha hecho con sociedad civil. ¿Ya? Y eso es desde antes. O sea que esa tendencia ella lo expresó aquí muy claramente. Y fíjese que es en un momento que es muy clave. ¿Por qué? Porque la ofensiva del presidente Bukele contra las organizaciones de sociedad civil ya empezó. Y si usted ve, ya él y todo su grupo ahí, pues todos esos que hacen Twitter, si hacen dobles Twitter y cosas de esas, ya empezaron a poner a la sociedad civil como, dijéramos, en el paredón de la fusilación política, ¿ya? Entonces, todo esto es muy complicado, ¿verdad? Pero esto va señalándonos una especie de cuál es de alguna manera el camino que el presidente de Estados Unidos, Biden, está queriendo seguir. Porque usted no puede olvidar algún fenómeno. En Washington, en este momento, el tema a discusión en el Senado, el Congreso, en los campos, en los grupos de pensamiento, etcétera, no es El Salvador. El primer número es migración. Y el presidente Biden, con su planteamiento que ha hecho de antemano, ya desde que era candidato de los $4,000 millones, ¿verdad?, se ha comprometido como uno de los centros de expresión, pues, o de su trabajo, el entrarle al problema de la migración y tratar de resolver el problema. Porque ¿qué es lo que dijo Biden? Mire, esto de este señor presidente Trump, ¿verdad?, lo que nos pone muros, sacar a la gente, insultar a todos los migrantes diciendo que son delincuentes y son una lacra para Estados Unidos. Eso no ha dado ningún resultado, señores. ¿Por qué? Porque no vamos a la raíz de por qué la gente se viene a Estados Unidos, dice él, y se viene porque no tiene oportunidades en sus países. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generemos oportunidades, ayudémosle a los 3 países, y acuérdese que esto no va ni con Nicaragua, ni con Costa Rica, ni con Panamá. Esto va con 3 paisitos nada más, porque somos pequeños comparados con Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, con esto, porque estos son los que mandan la gente para allá. Y entonces dice, vámonos a la raíz, ayudemos a que esos países se desarrollen, porque no se desarrollan, siguen estancados. El Salvador tiene 30 años de estancamiento económico en su crecimiento económico, nunca, en promedio, nunca ha pasado del 2% o del 2.2%, ya. Entonces dice, así nunca van a resolverse el problema. Entonces ayudémoslo. Aquí hay $4,000 millones para mis 4 años. O sea, $1,000 millones cada año para los 3 nada más. ¿Ya? Esto es inaudito. ¿Por qué inaudito? Porque antes lo que teníamos era planteamientos de Estados Unidos o latinoamericanos, Alianza para el Progreso y otros que han habido, de ayudar. Y entonces la ayuda nos tocaba a nosotros por el número de habitantes que teníamos, 6 millones. Y era muy, muy pequeña, pues, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto es distinto. Después vienen las cooperaciones norteamericanas con la región, todo Centroamérica, que esas las han habido. El Banco Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, trabaja mucho con cooperación norteamericana, ¿ya? Pero ahora no, tenemos donde está el problema, yo le estoy... En otras palabras, lo que quiere decir Biden es, miren señores, la migración no es un problema solo de los países, es un problema de nosotros. Y tenemos que entrarle donde está y poner nuestro grano de arena, que no es muy, muy pequeño, ¿verdad? Pero es, ¿verdad?, para que ellos puedan salir adelante. Pero, y aquí viene el problema, yo no voy a poner, dice, yo no voy a poner $5,000 millones, que es del pueblo norteamericano, el dinero del pueblo norteamericano, para que se lo embolsen con la corrupción que tienen. Por lo tanto, él dice, yo les pido que paren la corrupción.
Uno. Segundo, no hay desarrollo si no hay si no hay una institucionalidad democrática fuerte. Entonces, que los gobernantes respeten la institucionalidad democrática. Y tercero, que respeten los derechos humanos. ¿Ya? Eso es todo lo que se ha planteado. Es que Estados Unidos se está metiendo con nosotros. Yo no creo, porque esas 3 obligaciones están en la Constitución y son de las primeras obligaciones que le ponen a los presidentes, a los ejecutivos, a los gobiernos. ¿Ya? Entonces, lo que en el fondo Biden está diciendo, mire, yo pongo el dinero, pero usted ponga lo que le toca de su parte, que es lo que le manda su Constitución. Doctor, se ha hablado mucho, y lo hemos escuchado con analistas, con políticos. No sé si son personas sumamente con voz autorizada sobre el tema, pero que se habla mucho que diplomáticamente la relación El Salvador-Estados Unidos está muy mal. Usted mismo lo menciona con la designación de Jane Mains, o la forma en que se da también de que no estamos. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo la percibe usted? Yo la percibo en una relación en proceso de destrucción, la relación. Es que ¿De parte de? De parte de ambos. El presidente Bukele genera el tema para que haya problema. O sea, lo que hizo el 9 de febrero, que es donde empieza, creo yo, ya el quiebre. ¿Ya? ¿Tan atrás? Tan atrás, en febrero ¿cuánto fue? De hace más de 2 años. ¿Ve? 19. Allí, cuando el presidente Bukele se apodera del Congreso con la policía y la Fuerza Armada. Ojo, es que no que fue a insultarlos, no, fue a tomarse la asamblea. Y se sentó en el asiento del presidente de la Asamblea Legislativa, le pegó al gong y dijo, ahora van a saber quién manda. ¿Ya? O sea, la cosa va seria. Lo que pasa es que le falló totalmente y entonces se puso a rezar para poder decir que Dios le mandaba a decir que mejor tuviera paz. Pero el hecho estaba hecho. El conato de golpe de Estado estaba allí presente. Allí empezó el problema, incluso con el Departamento de Estado de Trump, que empezó a mostrar algunas cosas. Le mandaba a decir al embajador que en vez de andarse dando abracitos con el presidente, que dijera que era necesario respetar la ley y la Constitución. Ahí empieza, ¿ya? Y luego con la última elección, pues en que saca una mayoría absoluta de la Asamblea, o sea, asume el presidente el control de la Asamblea el primer día, sé que no lo dejó ni siquiera horas para dar. Lo primero que les digo, ustedes van a hacer esto, les manda ese mamotreto que es una de destitución de razones para destituir a la Sala de lo Constitucional, que es una de las peores cosas que yo he leído en términos jurídicos, ¿verdad? Pero en fin, empieza allí. Rompe el órgano judicial, rompe la fiscalía, ¿verdad? De entrada. Eso ya, y ahí viene toda la reacción mundial que ha habido contra lo que él ha hecho, pues. Entonces, el problema es que el presidente Bukele, su gobierno es el que ha generado el problema con Estados Unidos. Entonces, claro, Estados Unidos tiene que responder, porque él responde ante el Congreso y el presidente Bukele ha estado insultando el Congreso de Estados Unidos, diciéndoles públicamente que los congresistas no leen ni siquiera lo que firman, como quien dice, son títeres a saber de quién, ¿verdad? Ya. Entonces, con todo ese panorama en que el presidente está atacando a Estados Unidos, no solo eso, aprovechándose de la apertura de relaciones que el gobierno anterior hizo con China, para ponerse a decir que China nos va a salvar. ¿Tan así lo tomará Estados Unidos? ¿Cómo? No, entonces a Estados Unidos no le importa eso. Si ya lo dijo claramente el Departamento de Estado cuando les preguntaron. Digo, miren, si El Salvador tiene el derecho de tener relaciones con quien quiera, eso a Estados Unidos no le va a nada. Lo que nosotros planteamos es que por favor cumplan con su Constitución, porque entonces no se puede hacer nada. O sea, ni Estados Unidos, esto que la señora vicepresidenta de Estados Unidos ha planteado que está haciendo, juntando a las grandes empresas y decirle, tienen que ayudarnos en esto, por favor inviertan en estos 3 países. ¿Qué es lo que le han dicho de entrada a las empresas?
Sí, mire, pero tiene que haber legalidad y tiene que haber seguridad para nosotros, y la seguridad para nosotros está en las leyes y la Constitución. Pero mire lo que nos está pidiendo el presidente, acabándose con el de El Salvador, acabándose con eso, el de Honduras religiéndose y controlando la Corte Suprema de Justicia de cualquier manera, ¿verdad? Con una asamblea legislativa que dicen que más de la mitad ya están vinculados con el narcotráfico, y Guatemala que va por el mismo camino. Tanto su Congreso como si con la gente en la calle que quieren pegarle fuego a la Asamblea Legislativa. Entonces, frente a ese panorama, le dicen, sí, estaríamos dispuestos, porque miren, para una gran transnacional poner, para Office o cualquiera de esas, Google, poner aquí una oficina, lo puede hacer hasta donativo. Estos ganan billones de dólares anuales, ¿ah? Y el problema es que lo desquitan, todo lo que hacen con otro país de ayudarle, lo desquitan del pago de su ¿cómo se llama? De renta. Impuesto. De su renta. De los taxes. De los taxes de los Estados Unidos. Así está bien, eso es su cosa, cómo actúan, no me importa. Pero también no son tan tontos de ir, igual que Biden, que les dice, miren, yo aquí tengo el dinero, estoy listo, por favor, pero ustedes paren la corrupción y tal. Entonces, ese es el problema que enfrentamos. Y por eso entonces le digo yo que el distanciamiento en las relaciones internacionales es cada vez creciente. O sea, primero hubo condena de lo del 1 de enero. ¿Verdad? Segundo, viene el delegado, el encargado de los 3 países, ¿verdad? Ricardo Zúñiga. Zúñiga viene a decir y le dice al gobierno claramente. Mire, y no solo se lo dice al gobierno, se lo dice al pueblo salvadoreño en la televisión. Uno, eso es violación. Lo que se han hecho el 1 de mayo viola la Constitución. El presidente dice que no, pero mi gente que lo ha estudiado, y lo dijo así en la televisión, ¿verdad? Gente que lo ha estudiado, no, todos están de acuerdo que esto es violación a la Constitución de su país, primero. Segundo, les dice, ¿verdad? Yo creo que para que podamos desarrollar una buena relación tenemos que hacer algo. Nosotros queremos trabajar con el gobierno de El Salvador, ¿ya? Pero tiene que haber algo. Y tercero, ¿verdad? ¿Qué es lo que le plantea? Muy diplomáticamente, porque hay que leer bien sus declaraciones para entender, les dice, mire, ¿y por qué no volvemos al momento antes de que? O sea, no les dice, vaya, díganle a la Asamblea Legislativa que derogue todas esas barbaridades que ha hecho, no, sino que dice, ¿por qué no tratamos de ver cómo hacemos para ir para el día antes? ¿Ya? O sea, propone un camino negociado, eso es el significado, ¿ah? Mandar a la señora Menes, ¿verdad? O Mens, como Mens, ¿verdad? A ella, y perdone que no le puedo decir porque yo la conozco, pues, y acabamos de tener hace poquito un Zoom que publicó uno de los tanques de pensamiento norteamericanos, y ella estaba por el lado norteamericano y todo eso, y a mí me invitaron para que hablara El Salvador, y ahí estuvimos platicando, ¿verdad? O sea que en ese sentido, ¿verdad? Es para mandarnos a ella. ¿Y qué viene a hacer un diplomático aquí? Miren, los diplomáticos se acercan al gobierno y tratan de estar en buenas condiciones con el gobierno. Llevar las aguas a nivel. Claro, bajarlas. Yo creo que esa va a ser parte de eso. Pero también al mismo tiempo, acuérdense, la diplomacia norteamericana siempre tiene el garrote y tiene la zanahoria. Y a veces la zanahoria y el garrote están en la misma persona y en el mismo funcionario. ¿Por qué? Porque es su línea política. Y debe ser la de todos los países, los que pueden ocupar garrote. ¿Ver? El problema es que el garrote de nosotros o es con Honduras o Guatemala, pero no da para más. Hoy nos acompaña el embajador Rubén Zamora, está con nosotros. Estamos hablando de diplomacia, la relación de Estados Unidos con El Salvador o de El Salvador con Estados Unidos. Una de las piezas claves en todo esto de la relación Estados Unidos-El Salvador es Norma Torres. No sé si es clave para bien o para mal, pero se menciona mucho, y ella dio unas declaraciones a Telemundo donde dice que han llegado a su casa de habitación a amenazarla a ella, a su familia, y son simpatizantes
del presidente de El Salvador. ¿Esto es grave? Claro que es grave. ¿Por qué? Porque cuando se les explica a los norteamericanos, mire, en El Salvador están presionando brutalmente a toda la gente, despiden a miles de gente, ¿verdad? A otros, a la prensa, a los medios, los quieren destruir y están trabajando para destruir a las organizaciones de sociedad civil. Se hace totalmente creíble, porque la base de decirle, mire, y se vienen hasta aquí a Estados Unidos los que siguen al presidente Bukele a hacerle a un congresista esta cosa. Esto en vez de atemorizar, porque no van a atemorizar a esa señora, ¿verdad? A la congresista, ¿verdad? No la van a atemorizar. Mire la respuesta de ella, denunciarlos públicamente, ¿verdad? Entonces es contraproducente para el gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene límites. Ese es el problema del gobierno. Y no tiene política exterior. ¿En qué sentido no tiene política exterior? No tiene, porque hace ¿cuánto empezó Biden? No tiene ni 6 meses, ¿verdad? ¿O cuánto tiene? Sí, por ahí en octubre, noviembre, no recuerdo. Bueno, son de enero, o sea que sí ya va a cumplir los 6 meses, los primeros 6 meses, pero desde antes de esos 6 meses, ¿verdad? Ya habían señales de que Estados Unidos no estaba a gusto con lo que el presidente estaba haciendo. O sea, eso empezó con Trump, parece mentira, más bien con el Departamento de Estado, ¿verdad? Ya. O sea que en ese sentido el punto, lo que vemos es un proceso, pues para resumir el tema, es un proceso de distanciamiento de las relaciones diplomáticas y políticas entre Estados Unidos y El Salvador. Y que recuerde eso, mire, este país, este gobierno nuestro, no puede terminar el año pagando, o sea, no puede pagar lo que tiene que pagar, más de 800 millones de dólares, solo en interés de los préstamos que han hecho. ¿Y eso qué significa? Que su única salida ya no es ir a vender bonos a Estados Unidos, porque como ahora ya ha bajado tanto su credibilidad, dijéramos, en Wall Street, que es donde se maneja todo esto, que entonces, claro, le clavan intereses, ya por último nos clavaron el interés del 9%, eso no es pagable por un país como el nuestro. Entonces le dice, te doy dinero, pero me vas a tener que dar el 9% de interés. ¿Por qué? Porque lo ven ya que está en un problema muy difícil de fiscalidad. O si no, tienes que recurrir a los que recurren prácticamente todos o casi todos los países, al Fondo Monetario Internacional. ¿Ves? Y ahorita por eso es que el gobierno empezó a negociar con el fondo. Y estaba negociando Pero el fondo es de Estados Unidos. El fondo es un banco. ¿Quién es el dueño del banco? El que tiene la mayoría de las acciones. Y las acciones de Estados Unidos y de la Unión Europea son una mayoría absoluta del Fondo Monetario Internacional. Y el pleito de Bukele no solo es con Estados Unidos, es también con la Unión Europea. Porque lo que les hizo aquí, de hacer una reunión privada con ellos, se los filmó y al día siguiente la sacó recortada para publicidad, eso en la Unión Europea, bueno, en todo el servicio diplomático ha caído como una pedrada. Y dice, bueno, ese gobierno no se puede trabajar. Entonces, esa es la situación que tenemos. Por ejemplo, sigue la negociación con el Banco Mundial. Pues yo lo único que he oído que después de que el fondo hizo una declaración pública haciéndole ver al gobierno de El Salvador, que lo que había pasado el primero de mayo, eso generaba un problema de mucha dificultad para poder continuar la negociación, que ya salió eso. Después de eso, el único que ha dicho que sigue la negociación es el ministro de Hacienda de El Salvador. El fondo, mire, no habla. ¿Hay negociación o no hay? Diplomáticamente el fondo no va a decir rompo la negociación, eso nunca lo hacen, pero simplemente le dan largas al asunto. Y El Salvador necesita el gobierno necesita ese dinero en meses. Entonces el problema Entonces, ya el fondo es diplomacia también.
Por supuesto, es parte del aparato mundial, de poder mundial internacional. El Fondo, el Banco Mundial, la OEA, todos estos son las Naciones Unidas, son la parte en que hay varios países, pero allí, y se lo digo porque yo estuve en Washington, conocí Washington y después me pasaron a Naciones Unidas. Y en esas Naciones Unidas para mí era clarísimo cómo ver que si usted quería que algo pasara y Estados Unidos lo vetaba, quedaba vetado. Así se lo pongo claro. Muy raramente, solo en el caso, por ejemplo, tan extremos como los de Palestina, la mayoría logra superar a la posición de Estados Unidos. ¿Verdad? Cuando Estados Unidos, por ejemplo, en tiempo de Obama, estaba con una actitud bastante abierta con Naciones Unidas, pues se pudo trabajar. Y le digo, se trabajaba con la embajadora norteamericana. Cuando yo era, se trabajaba trabajábamos como, ya sea como Centroamérica o como Latinoamérica, no como individuales, porque así ni nos daban entrevista, ¿verdad? Ya, esa es la realidad que tenemos y la que tenemos que enfrentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el pleito con Estados Unidos del presidente Bukele tiene una consecuencia económica brutal para el desarrollo de nuestro país. Primero, se nos están, mire, ya las empresas que tenemos aquí, y yo ya tengo la información de 4 de ellas, de las grandes, ¿verdad? Transnacionales que están aquí bastante, etcétera, etcétera, que ya tomaron el primer paso. Por ejemplo, es que ponen en stand-by, dicen ellos, o sea, en retiro, como quien dice, su inversión que iba a haber para el año que viene. ¿Por qué? Porque no sienten ninguna seguridad de poner otra vez su dinero, que sería un poco más de dinero para ir creciendo con la situación del país. Eso empieza. La iniciativa de la vicepresidenta de Estados Unidos para empujar, que nos ayuden para crear empleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cooperación china no nos deja ni un puesto de empleo. ¿Por qué? Porque en el contrato entre el gobierno de El Salvador y eso, ahí está clarísimo que China pone todo el personal de lo que nos va a dar con su cooperación, sí, que no hay que devolverla, o sea, no remunerable. Todo eso, solo que se haga aquí en El Salvador. Primero lo decide qué va a hacer China, le dice a El Salvador, deme opciones. El Salvador le dice, mire, podría hacer esto y esto. Ellos eso lo meten en una, dijéramos, registro que tienen, ¿verdad? Que ya El Salvador tiene su, dijéramos, carpeta. Y deciden los chinos qué de eso puede hacer en base a lo que ellos le van a dar a El Salvador. ¿Y cuánto es lo que nos van a dar? No son los 500 millones de dólares que dijo Bukele, eso es mentira. Son 400 yuans. Yuans es la moneda china. Y eso equivale más o menos en el cambio a 64, 63, según cambia, porque ya la moneda de ellos ya es una moneda fundamental en el mundo. O sea que está todavía en todas las fluctuaciones. O sea que el presidente nos mintió. Nos mintió. ¿Verdad? Porque bienvenida al apoyo de los chinos de 64 millones de dólares. Perfecto. Si no tenemos por qué decirle no a China. ¿Verdad? Como no tenemos por qué decir no con los chinos, no. ¿Verdad? Eso lo dijo el presidente Bukele cuando era candidato. Que hasta prometió de que iba a revisar para ver si quitaba las relaciones con China Popular, acuérdense, porque dijo que eran, y los insultó, ¿verdad? Sí. Que era una dictadura y todo eso, ¿verdad? O sea que todo eso está, y si algo yo aprendí de los chinos en China, en Naciones Unidas, porque me tocó hacer una negociación con China, de Centroamérica, sí, con China, imagínense, y logramos acuerdos después de 1 año y medio de negociar, ojo, fue donde más sudor diplomático puse, fue en esa negociación, sí, pero al final son racionales los chinos, ¿Por qué? Porque teníamos un arma nosotros. Y era sobre reconocimiento del Banco Centroamericano de Integración, ¿verdad? Y ellos decían que no, porque ahí estaba Taiwán. Ese era su problema, ¿verdad? Pero logramos llegar a un acuerdo con ellos después de 1 año y medio de negociar.
¿verdad? Pero son realistas. Cuando ellos ven que ya no pueden seguir, entienden. Eso hay que entenderlo. Pero también otra cosa que aprendí en China, lo que usted le ha hecho a los chinos, nunca lo olvidan. Nunca lo olvidan. Por eso es que aquello de país que rompe relaciones con China, no vuelven. Que dicen que ese es el caso de Nicaragua. No, es que Nicaragua nunca ha tenido, es un país raro. Hay solo un país, que son unas islitas de por ahí en el Pacífico, ¿verdad? Que se pasó con los chinos y se ha vuelto a pasar a Taiwán. Ese solo hay un caso. Son alrededor, lo que hay ahora son como 13 países de los 194 del mundo que mantienen relación. Y todos ellos son chiquitos, como éramos nosotros, ¿verdad? Cuando teníamos, ¿verdad? Entonces, eso ya para. Ese pleito que se tenía China popular con Taiwán, ya China en términos diplomáticos ya no lo toma en cuenta. ¿Para qué va a estar gastando cuando ya prácticamente todo el mundo reconoce a China, a la China popular? Eso es evidente. Además hubo un acuerdo entre China y Taiwán, porque mire, China y Taiwán se dicen barbaridad y media, pero cuando es dinero, es dinero. Taiwán es el país que más invierte en China popular. Así de claro. Después de Estados Unidos viene Taiwán, más que Europa, ellos invierten. Eso. Por eso le digo, la diplomacia es bien complicada, que hay que saber dónde se está jugando, qué se está jugando. Y creo que desgraciadamente en este momento nunca hemos sido muy desarrollados en ese campo. Pero lo que poco que se había avanzado en los últimos años, en términos de tener una diplomacia más seria, pues se ha destruido totalmente, porque ahora es al capricho del presidente, y el día en que se le ocurra insultar a Estados Unidos no tiene ningún empacho en hacerlo, ¿verdad? Sin pensar en las consecuencias de lo que hasta con China ha tenido el problema. Miren el planteamiento que hizo hace la semana pasada la embajada de China, un planteamiento largo de 2, muy serio el planteamiento. Pero ¿usted qué es lo que lee diplomáticamente detrás de todo esto? Que le están dando coscorrones a Bukele. Hay una frase que es la frase clave. Dice, el gobierno de China nunca va a permitir que su cooperación no reembolsable sea utilizada para competencia con otro país. Está clarito. ¿Quién puede utilizar eso de UCI? O China lo usa, no, ¿verdad? Porque ella es la que lo condena y lo dice claramente. O Estados Unidos, que ha dicho, mire, si tienen relaciones y ellos les ayudan, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque eso fue lo que dijeron. El único que lo ha hecho es el presidente Bukele. Porque no solo mintió con lo de el aporte básico que ya está acordado, y eso los chinos lo van a hacer, sino que también dio una declaración espantosa diciendo que China le iba a dar 2 milenios en uno solo. ¿Eso qué significa? Que era lo de los 500 millones. ¿Qué? Eso, ¿cómo? Por eso, es que lo primero, como dice, lo de los 500 millones que no son, primero, dos de esas cooperaciones del milenio es más de 500 millones. Pero segundo, los chinos nunca han ofrecido esa cantidad. Y lo hizo ver ahí claramente la embajadora. Y por eso que hay que interpretar, pero ella es diplomática, lo hace. Y por eso puso la lista de las 4 cosas que ellos sí quisieran hacer. Pero lo pone claramente, dice, de acuerdo con la cantidad de dinero que podamos aportar como cooperación, no reembolsable. O sea, son muy cuidadosos los chinos, eso hay que reconocérselos. Ya. Para finalizar, el tiempo nos ha consumido bastante. La posición de la embajadora de nuestro país ante los Estados Unidos, Milena Mayorga, ha sido bastante criticada, y no quiero su opinión de crítica también de si cumple o no cumple los requisitos para estar ahí. Pero
está la posición de los lobistas también, que han sido muy, muy afamados por la cantidad de dinero que se paga por tenerlos. La pregunta es, ¿cuál es la función de la embajadora y de los o lobistas también? ¿No es la misma? Mire, sí, no, son similares. ¿Por qué? Porque primero, los lobistas es una empresa norteamericana, no, son cientos de lobistas. Para todo hay lobismo en el Congreso norteamericano. Y en ese sentido son organizaciones o empresas que por dinero, pues ellos venden sus servicios, se unen, se dedican a trabajar en el Congreso con los congresistas para que apoyen esta u otra ley. Entonces las empresas de Estados Unidos recurren a estos. Por ejemplo, la que más gasta es la empresa farmacéutica. Son billones de dólares. Y está, porque todo eso está escrito pues, en papel, pues controlado. Billones de dólares anuales que las empresas farmacéuticas gastan en lobbyistas en esto. Entonces, esto también los países, hasta los países pobres, suelen buscar un lobbyista para que les ayude a que haya buena imagen de su país. Ese es el punto. Cuando yo fui embajador de Washington en eso, lo cortamos. ¿Por qué? Porque es inútil. ¿Ah? Usted lo sabe, en publicidad usted tiene un límite. Fuera de ese, si usted debajo de eso está perdiendo su dinero. ¿Ya? Un lobby en este momento que le pague 1 millón, le voy a poner así, 1 millón a una empresa anual o cada un periodo, ¿verdad? Ya está botando su dinero. ¿Por qué? Porque el estado de nuestra situación en el Congreso de los Estados Unidos, con lo que el presidente Bukele ha hecho de estarlos insultando, ahorita ha hecho acuerpamientos de los incluso republicanos y demócratas latinos, porque hubo ataque directo a una congresista, primero mujer y segundo latina, y la única de Centroamérica en el Congreso, o sea, como quien dice el icónico de Centroamérica, y eso ha juntado a todo y los republicanos se juntaron, porque hay latinoamericanos, congresistas republicanos y demócratas, pero son minoría, la mayoría es demócrata, pero también ellos se juntaron en protestarle al gobierno de El Salvador por lo que está haciendo, ¿ya? O sea que en este sentido un lobbyista, entonces ¿qué pasa? Yo no conozco el del caso del último, pero de los 2 primeros es que tiene 3. No sé si los ha cerrado los otros 2. Pero los 2 primeros no eran lobbyistas. Ojo, es que en Estados Unidos la relación de estas empresas con el Congreso tiene 2 niveles. Uno es el lobbyista, esos están controlados hasta el último por el gobierno de Estados Unidos. Sí. Ya, eso es... O sea, esos se cuidan demasiado y saben cuáles son sus límites. Pero hay otras empresas que son de generación de imagen de la gente. Y esas pueden ir al Congreso o no. A esas es a las que ha convocado. Así que no es El Salvador el que está siendo lobbyizado por esas empresas. Es la imagen del presidente de El Salvador. Que es otra cosa. Que es otra cosa. Esos lo pueden hacer, pero esos en el Congreso no les hacen caso. No les hacen caso. Entonces, no sé, pero me parece triste que nuestro país, en un momento de tanta crisis económica, esté botando dinero, pues. Yo no estoy en contra que haya lobbyismo, pues, porque eso es propio. Es parte del sistema norteamericano y uno tiene nada de ponerse. No es por razones de honestidad, no, es que es una parte de comercio de Estados Unidos, pero si usted no tiene para realmente comprarlo, ya, entonces mejor no compre nada. Pero no esté gastando su dinero. Esa era mi posición y la tuvimos, porque antes, pero habían de vez en cuando de El Salvador, y eran de, qué sé yo, $150,000 y cosas de esas, pues, con eso. Y además a mí me lo recomendaron gente que me ayudaba, pues, para yo llegar a Estados Unidos uno pide ayuda, claro, con gente que sabe.
y revisando todas esas cosas me dijeron, mira Rubén, si quieres síguelo, pero El Salvador está botando su dinero en eso. No tiene ninguna posibilidad de que usted... Y además me dice, el lobby es sobre cosas específicas, leyes específicas. ¿Ya? Por ejemplo, durante la guerra había un lobby que era pagado por los gobiernos de El Salvador para impedir que el gobierno, no el Departamento de Estado, sino que el Congreso hiciera declaraciones en contra del gobierno de El Salvador por las violaciones a los derechos humanos. ¿Ya? Bueno, era específico y se manejaban eso y llevaban información diciendo cómo el gobierno está mejorando los derechos humanos, ¿verdad? Pero por otro lado entraba toda la información de las masacres y esa no necesitaba lobby porque estaba en todos los periódicos de Estados Unidos que leían los congresistas, ¿me entiendes? Y por eso es que se mantuvo toda la cuestión esta de lucha por los derechos humanos, incluso en el Congreso de Estados Unidos. Y ahora vamos a la lucha por la defensa de la institucionalidad democrática. Es distinta. Pero ahí entienden más rápidamente los gringos lo importante que es. ¿Por qué? Porque ellos lo viven, la institucionalidad democrática. Lo otro de la Declaración de los Derechos Humanos, pues no, te los tienen algunos con los que no son blancos, ¿verdad? Pero bueno, pero en general el país no tiene lo que nosotros tuvimos durante la guerra, ¿me entiendes? Había una gran diferencia. Pero lo que ahora está en juego y lo que Estados Unidos ve es la corrupción, la institucionalidad democrática que está siendo quebrada en nuestro país y a lo que la institución democrática quebrada conduce los derechos humanos. Perfecto. Doctor, embajador, qué gusto que nos haya acompañado y espero de que lo podamos tener constantemente porque, bueno, primero todo el conocimiento, el análisis también que se puede hacer, no solo en estos temas, ¿sí? Son tantísimos temas que tenemos para poder conversar con usted y que podamos ver cómo se puede mejorar al país. Y desde acá, ser una tribuna que aporte la idea, por lo menos para que tengamos un mejor El Salvador, porque estamos bastante convulsionados en todos los temas. Y hay que buscarle salidas a esto. ¿Y tendrá salida? Es que si no tiene salida es el desastre mundial para nosotros. ¿Por qué? Porque esto que Biden está haciendo de apretando a El Salvador, porque lo está apretando. ¿Esto es positivo? En este momento para hacerle entender que por favor cambien lo que a nosotros nos interesa, respete la Constitución, respete la ley, no viole los derechos humanos, que su policía no esté matando gente, ¿verdad? Y busquemos salidas para los otros problemas. Pero sí, con una situación en que lo que está pasando es que nos está llevando a problemas ya no solo políticos, sino económicos. Es la economía del país la que empieza a sufrir. Y eso hay que entenderlo por la actitud del presidente. Entonces, ahí sí hay que buscarle salidas. Mire, yo, quizás por mi condición y mi experiencia, yo creo que hay salidas siempre a los problemas políticos. Hay salidas, ¿ya? Por eso es que los norteamericanos dicen una cosa que es bien importante, que para mí ha sido un buen... Dice, lo voy a decir en español de un solo, dice, la negociación es siempre la segunda mejor alternativa. ¿Cuál es la primera alternativa? La imposición. Eso es la familia. ¿Cómo trata usted a su hijo de 7 años? No es hipótesis, hace caso. Apenas cumple 13 años, ya no es hipótesis, hace caso. Mira, aceptémonos, hijito, mejor venía a las 10. Tenemos acuerdo. Vení, exacto. ¿Ve? Eso es la familia, pero eso es la política también. Y eso lo vivimos en El Salvador. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar de solución política negociada en 1981, desde el inicio de la guerra, FDR-FMLN empezó a plantear el camino. No te siempre están locos, ustedes van a creer que los militares y los comandantes se van a sentar a negociar, se van a sentar a matarse. Ya. Y miren y que es muy real. Y era cierto, pues. ¿Verdad? Por eso es siempre la segunda mejor opción. Todavía es muy temprano, pero hay que irse preparando al país para buscar las soluciones y eso que es una gran responsabilidad que tenemos que ver.
Porque la venida, y termino con esto, la venida de la embajadora, como en la situación que ha venido de parte de los Estados Unidos, es también para buscar salidas. Por lo menos hay una luz al final del camino. Pues yo siempre o se está encendiendo. Aunque me lo veo oscuro ahora, pero yo digo, pero hay una lámpara allá. O hay un switch que si caminamos esto oscuro la podemos encender un día. Que fue lo que hicimos después de matarnos como locos. Pero no tenemos que llegar a ella. No. O a llegar a una situación como la de Venezuela. ¿Ah? En que miren la crisis económica en que esté ese país, es espantosa. Ya. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias por sintonizarnos en 106.9 FM. Bueno. Mañana se cumplen 2 años de la presidencia de Nayib Bukele. Hemos intentado por muchos medios tener 2 posiciones. Una de el ex secretario del FMLN, Medardo González, y hemos buscado la segunda posición de un funcionario, diputado o alguien relacionado al gobierno. Hasta hoy hemos tenido respuesta 0. Pero no, Medardo González sí, él está 7:10 de la mañana acá con nosotros. Hemos estado buscando la posición del gobierno, si lo vemos de esta manera, para las 6:20 o para las 8:30. Hasta le di posibilidad de horarios que escogieran, pero no la hemos tenido. Pero mañana, por lo menos, Medardo González sí estará con nosotros. La esperanza. No, bueno, pero ya mañana es. Yo no le he perdido. Bueno, muchas gracias. Continúa Estrella y Diana en A Primera Vista. Muchas gracias al doctor Rubén Zamora. Okay. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano.